Eh, Buenas noches. Digan conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Un tema que es mal entendido y mal comprendido en la Biblia es la fe. Porque nosotros decimos creemos, pero la Biblia es muy clara. ¿Cómo sabe uno si cree? Uno puede evaluarse si cree por lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Juan 14:15, ¿qué dice? Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la evidencia de que uno ama a Dios, ¿cuál es? Que guarda los mandamientos. Y si uno no guarda los mandamientos, pues no ama a Dios. Ahí no hay mucho que analizar, ¿sí? Ahora, una referencia para saber si guardamos los mandamientos, ¿cuál es? Una referencia para saber si guardamos los mandamientos, ¿cuál es? Mire lo que dice la Biblia en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios no son difíciles, no son complicados. Lo que Dios manda no es difícil, no es complicado. Entonces, si lo que Dios manda no es difícil, no es complicado, ¿por qué no es difícil? ¿Por qué no es complicado? Porque Él hace que sea suave. Ahora, una de las formas de conocer si yo estoy caminando en la vida cristiana, ojo, entendamos esto. La forma como yo sé si estoy creyendo en el Evangelio es esta. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto está de acuerdo con lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la idea es hacer lo que Dios manda. Hacer lo que Dios manda. ¿Sí? Hacer lo que Dios manda. Si uno hace lo que Dios manda, está evidenciando que cree. Si no hace, pues simplemente no cree. Entonces, para hacerse necesita fe. Por ejemplo, miren lo que dice Judas 20. Judas 20. Judas está antes de Apocalipsis. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí dice que edificar, ¿qué es? Es construir, ¿no? Como un edificio. Entonces, cuando uno edifica, está construyendo. ¿Qué? La fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es un secreto de la oración en lenguas? ¿Cuál es un secreto de la oración en lenguas? Mire lo que dice 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2, ¿qué dice? Duro, por favor. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo usted cuando habla en lenguas? Hablando con Dios. Pero el gran secreto del hablar en lenguas es la frase siguiente. ¿Qué dice? Pues nadie le entiende. Cuando dice nadie le entiende, está diciendo en su mente usted no entiende. Cuando yo hablo lenguas, yo no entiendo. No sé lo que estoy diciendo. Entonces yo hablo en lenguas. William, ¿usted entiende? No, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué ora en lenguas? Porque la Biblia dice que cuando yo oro en lenguas estoy hablando con Dios. El hablar lenguas es un don para todos los que creen en Dios. Para todos. Eso no es un Dios para los pastores o para los líderes. No. Ahí dice al que cree. El que cree puede ser lleno con el Espíritu Santo
con la manifestación de hablar en lenguas. ¿Qué hace el diablo con este don? ¿Qué hace el hablar en lenguas? El hablar en lenguas, ¿qué hace? Hace que su fe crezca. Ahora, para hablar en lenguas, ¿usted qué necesita? Hacer caso. O sea, algo que hace el diablo es esto. ¿Cómo sabe usted cuando el diablo le habla? Por favor, con su boca cerrada, en su cabeza, repita estos números. 1, 2, 3, con su boca cerrada. En su cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está escuchando esa voz? Esa voz es la que usa Dios para hablarle. Pero esa voz es la que usa el diablo para hablarle. Entonces, si usted está callado y haciendo alguna actividad y le viene un pensamiento de crítica, de juicio, le viene un pensamiento de la plata no me alcanza, me está doliendo esto, ay, estoy enfermo. Esa voz que le viene hablando cosas negativas es del diablo, porque el diablo viene a robar su paz, a destruir su fe. El diablo viene a robarle. ¿Qué le quiere robar el diablo? El diablo quiere robar el que usted hable en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando usted habla en lenguas, ¿qué ocurre? Usted es edificado. Uno de los grandes secretos de hablar en lenguas, ¿cuál es? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿A usted le ha pasado, sí o no? Que usted empieza a hablar lenguas, y de pronto le viene un pensamiento, pero ¿para qué habla si no entiende? ¿Le ha pasado? ¿Para qué habla en lenguas si no entiende? ¿Eso para qué sirve? Eso son puras palabrerías. ¿Esos pensamientos están en línea con lo que dice la Biblia? No, porque la Biblia dice que cuando uno habla en lenguas no entiende lo que habla. Pero la Biblia dice que cuando uno habla en lenguas, aunque no entiende lo que habla, está siendo edificado en su fe. Entonces, si usted quiere crecer su fe, ¿qué requiere? Hablar en lenguas. Así funciona, hablar en lenguas. Hablar en lenguas es un ejercicio que usted puede hacer. A veces las personas dicen, no, yo no tengo fe. Pues si quiere tener fe, hable en lenguas. O la clave es, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. ¿Por qué podemos creer lo que dice la Biblia? Números 23, 19. ¿Por qué creemos creer lo que dice la Biblia? Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Está diciendo varias cosas. Está diciendo que Dios no miente. Y está diciendo que los hombres mienten. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está diciendo que los hijos de los hombres son hombres. Se arrepienten. Pero Dios no se arrepiente. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Lo que está diciendo ahí es que Dios dice y hace. Lo que está diciendo ahí es que Dios habla y ejecuta. Entonces, formas de que la fe crezca. Formas de que la fe crezca. Ojo, lo primero que usted tiene que aceptar es esto, que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, la Biblia sí fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Es como si viene el Espíritu de Dios sobre la persona y dirige la mano de la persona, y cada palabra, cada letra, cada oración que está escribiendo viene de la mano de Dios. En ese orden de ideas, cada palabra, cada oración, cada frase fue escrita por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. En algún momento de la historia Dios habló. Dios habló. ¿A quién le habló? Al escribiente. Al escribiente. ¿Y qué hizo el escribiente? La escribió. Entonces, todo el poder con el que Dios creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las aves y los peces y las suegras y los tíos, fue establecido con la palabra hablada. Con la palabra hablada. Entonces Dios habló al escribiente, al espíritu del que escribe, y escribe. Cuando leemos la Biblia hablada, la Biblia dice que Dios es espíritu.
Y la Biblia dice que cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, la Biblia dice en el Salmo 82, vosotros dioses sois, no dioses como el gran Elohim, como el Todopoderoso, como el Eterno, sino somos hijos de dioses. O sea, si hay un rey, pues los hijos son príncipes. Y eso está en los Salmos. Entonces no somos dioses con la calidad del Todopoderoso. Entonces la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios con D chiquita, refiriéndose al diablo. Entonces el diablo se hizo Dios, o sea, Adán hizo Dios al diablo, al entregarle la autoridad. Pero ¿quién era el Dios con D chiquita? Adán. ¿Por qué tenía esa connotación de Dios? Porque la Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios le dijo, señoré. Señoré es ejerza poder, gobierno, dominio, autoridad. ¿Dónde radica todo el problema de la vida cristiana? El problema de la vida cristiana es que hay una frasecita que nos da muchas vueltas y que la iglesia durante los últimos 2000 años ha peleado. Se llama gracia. Gracia es regalo. Entonces las personas piensan que como es un regalo no tengo que hacer nada. Como es un regalo no tengo que hacer nada. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Como es un regalo, pues me siento a rascarme la barriga y pues como Dios me dio aquí estoy, que me traiga. No, eso no es lo que dice la Biblia. Se requiere que haya sangre inocente derramada para poder nacer de nuevo. Y todos tenemos sangre pecadora. El regalo es que viene Dios al mundo en la persona de Jesucristo. Ese es el regalo. Ese es el regalo. Nosotros no podemos ser libres de corazón de pecado. No podemos ser libres de mente pecaminosa. No podemos ser libres de las obras. No podemos. No podemos. Porque somos pecadores. Entonces, ¿el regalo qué es? El regalo es cortar ese corazón pecador. Quitar de raíz ese corazón pecador. Y el precio es sangre. El precio es sangre. Entonces, Dios nos ama tanto que viene el Espíritu sobre la Virgen María. Acuérdense, la Virgen María tiene papá y tiene mamá. Entonces usted tiene papá y usted tiene mamá. Piense en su papá, alguna buena gente, amable, lindo y querido. ¿Lo ha visto enojado? Sí, porque el hombre es pecador como el mío. La Virgen María tenía papá. ¿Tiene mamá? Sí. Seamos honestos. ¿La ha visto enojada alguna vez? Sí, es porque ella es pecadora como mi mamá. ¿La María tenía mamá? Sí. Entonces la Virgen María no es pecadora, pero tiene un papá pecador y una mamá pecadora. ¿Sí es claro el punto? Entonces, el que tiene sangre pura es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. El divino niño Jesús no existe, porque él creció y se hizo hombre. El mérito de Jesús es cuando, siendo hombre, muere en la cruz y derrama la sangre. Entonces, nadie puede ir al cielo, nadie puede ser libre de pobreza, nadie puede ser libre de enfermedad si no se paga un precio. No podemos pagar ese precio, de ninguna manera, de ninguna manera. Y ese es el regalo de Dios. Dios da el precio. ¿Es claro? Dios da el precio. ¿Hasta ahí me dice entender? Debe morar, diga, sí señor. Pero, si yo le invito a usted a almorzar, usted lleva día y medio sin comer, y le invito a usted a almorzar y le doy la comida que le gusta, y le pongo el banquete que le gusta, y porque usted tiene pena, porque tiene las manos sucias, porque no se ha bañado el cuerpo, porque de pronto usted tiene el hábito de sorber o chasquear, por cualquier motivo usted no come y aguanta hambre, yo no puedo obligarlo a comer, aunque usted tenga hambre. ¿Me estoy haciendo entender? Un animal puede tener mucha sed y lo llevamos al bebedero, pero no lo podemos obligar a tragar. No lo podemos. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la mano extendida de Dios llena de bendiciones. La gracia es el cielo abierto por la puerta que es Jesucristo. Pero Dios estableció la fe. Dios a usted le dio fe. ¿Qué es la fe? La fe es que usted estira su mano, no Dios,
Usted estira su mano y por la fe toma lo que ya ganó Jesús para usted. Cuando usted estira su mano y por la fe toma lo que Jesús ganó para usted, eso no es ninguna obra. Eso no es ninguna obra. Pero si usted no estira la mano por fe y toma lo que Jesús le dio, pues sencillamente no recibe. ¿Qué es actuar en fe? Actuar en fe es con su boca decir versos de la Biblia. Decir versos de la Biblia. Entonces, un verso que si está enfermo, ¿por qué decir versos de la Biblia? Porque es lo que dice Dios. Mire lo que dice Josué 1:8. Dios quiso que Josué conquistara la tierra prometida y Dios a Josué le dio el secreto para conquistar la tierra prometida y para ser victorioso. Este es un verso que todos los cristianos lo conocemos y lo recitamos y no lo hacemos. Vamos a leer desde el 5, pero la primera frase. Nadie te podrá hacer frente. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente. Ojo, el 6. Esfuérzate y sé valiente. El 7. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En mantener la palabra de Dios en su boca. Porque cuando usted mantiene la palabra de Dios en su boca, eso se llama meditar. Y cuando usted mantiene hablando la palabra de Dios en su boca, el hecho de que usted repita el mismo verso va a hacer que usted guarde la palabra de Dios. O sea, haga lo que dice la Biblia. Cuando usted hace lo que dice la Biblia, prospera su camino y todo lo que hace le va bien. Pero aquí, ¿quién necesita hablar? Usted, yo. Entonces, repito, Dios le entregó la tierra a Josué, le entregó la tierra prometida. O sea, Dios le entregó a usted la salvación en Jesús. Pero el Espíritu Santo no va a venir a pellizcarlo para que usted crea. El Espíritu Santo no lo va a mechonear. Se necesita un movimiento de parte suya. Voy a poner un ejemplo. La Biblia es muy clara. Dios es omnipresente. Omnipresente es que está presente en todas partes. Pregunta, entonces, ¿en un prostíbulo está la presencia de Dios? La Biblia dice que Dios es omnipresente. Si en un prostíbulo no está la presencia de Dios, entonces Dios no es omnipresente. Omnipresente es que está en todas partes. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y Dios es omnipotente, que todo lo puede. ¿Por qué Dios no evita que violen los niños? ¿Por qué Dios no evita que los guerrilleros ataquen los soldados y los maten? ¿Por qué Dios no evita las guerras? Porque Dios estableció que Él le dio la autoridad al hombre. Entonces Dios necesita que un hombre clame a Dios. Y si el hombre clama a Dios, ojo, no de cualquier manera. Dios bendígame. Dios bendiga a mi hermano. Pues bendiciones que usted amaneció hoy respirando. Bendiciones que usted tiene un techo. Bendiciones que tiene brazos y le sirven, que tiene piernas. Bendiciones que puede caminar. Entonces Dios estableció, Dios le dio al hombre la autoridad. Y si el hombre clama para que se encuentren pozos de agua en la Guajira colombiana, para que los niños en la Guajira colombiana no se mueran de desnutrición, no se mueran de sed, ¿sabe qué va a pasar? En la Guajira colombiana, si un hombre clama para que se descubran pozos en la Guajira colombiana, si claman el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿sabe qué va a pasar? Se descubren pozos en la Guajira colombiana. ¿Por qué un hombre clamó? Si una persona que está para ser violada o atracada, o está en medio de la noche, así no conozca a Dios, así no sea cristiana, si está en peligro y clama, Dios, sálveme, Dios, ayúdeme, esa persona está clamando salvación y está clamando ayuda de Dios. Cuando la persona dice ayuda de Dios, ojo con lo que voy a explicar. Hay un mundo espiritual
satánico y hay un mundo espiritual de Dios. Cuando una persona clama, Dios, ayúdeme, el mundo espiritual satánico sabe que no se está hablando al diablo. ¿Me estoy haciendo entender? El mundo espiritual sabe que se está refiriendo al gran Elohim, al Adonai, al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. Entonces una prostituta, un homosexual, una persona que esté en peligro, un niño que esté en peligro, puede clamar, Dios, ayúdeme. Y el reino espiritual sabe que no se le está clamando a Lucifer, ni se está clamando a María Leonza, ni se está clamando al divino niño, ni se está clamando a San Gregorio, sino al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y si esa persona está en medio de la noche, en medio de un desierto, y vienen hombres a violarla o a atacarla, y clama, Dios, ayúdeme, del cielo del Todopoderoso viene ayuda y se evita el atraco, se evita el robo, se evita la violación, porque eso dice la Biblia. Entonces hay salvación porque la persona actúa. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hace la persona? Clama salvación. Entonces la persona tiene que hacer un movimiento. La gracia no es que ya lo tengo todo, soy todo. Sí, ya Dios me dio derecho a la sanidad y tengo la sanidad, pero yo la tomo en el nombre de Jesús. Yo tomo la sanidad. ¿Cómo la tomo? ¿Cómo yo tomo la sanidad? Declarando la palabra. Entonces, ojo, hay un mover espiritual. La clave del evangelio, ¿cuál es? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios en la Biblia dice que está presente en todas partes. Jonás dijo, si estoy, creo que fue David, dijo, no, fue Jonás, si huyo de tu presencia al Seol, allí estás tú. Si voy al fin del mundo, allá estás tú. Si voy a los mares, lo profundo del mar, allá estás tú. Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes, y Dios todo lo puede, y Dios todo lo sabe. Entonces, ¿por qué hay niños hay gente que viola niños? ¿Por qué Dios no evita que los niños sean violados? ¿Por qué? Porque no hay quien clame por esos niños para que no sean violados. O sea, porque el cristiano no se pone la camiseta. El cristiano promedio piensa, mi mamá, mi esposa, mis hijos y yo. Así piensa el cristiano promedio. Mi negocio. Cuando hemos orado acá, Señor, trae plata para mi negocio, que yo venda, que yo gane, no dice que nuestros negocios prosperen. ¿Han notado eso? No dice que salgamos adelante. No dice que prosperemos. Señor, que nos llegue el dinero para pagar los servicios. Sino usualmente las oraciones en el pueblo cristiano, pido por mi mamá, pido por mi tía, pido por mi perro, pido por mi gato. Somos bien egoístas. Entonces, ojo, uno de los principios para que usted reciba respuesta, ¿cuál es? Crezca en fe. ¿Cómo se crece en fe? La Biblia dice, la fe, ojo, ni siquiera crece. Porque la Biblia dice, la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Mire, ¿quiere tener fe de gigantes? Propóngase leer todos los días 1 o 2 hojas de la Biblia, y si le dan flojera, busque únicamente los milagros que hay en la Biblia, que hay más de 300. Lea los milagros que Dios hizo por la mano ¿de qué? De Jesús. De Moisés, por la mano de Josué, por la mano de Samuel, por la mano de Elías, por la mano de Eliseo. Lea los milagros que Dios hizo por la mano de David. Lea los milagros que Dios hizo por la mano de Jesús. Lea los milagros que Dios hizo por la mano de Pablo. Lea los milagros que Dios hizo. Yo tengo una lista de esos milagros. Entonces, si usted quiere que su fe crezca, lea únicamente milagros. Y, ojo, ¿cómo se lee la Biblia? La Biblia se lee hablando, no mentalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice en Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca. Entonces, no con las palabras del pensamiento, sino con las de la boca.
Entonces, cuando usted lee en la Biblia, usted empieza a atarse. Ahora, fíjese que Dios le dijo a Josué cómo podía prosperar. ¿Qué es lo que hay que hacer? La clave, si usted quiere ser cristiano de poder, escúcheme por favor. ¿Por qué hay muchos cristianos que les va bien y son sanos y reciben milagros y reciben plata y otros que no? Porque hay cristianos que son obedientes a lo que dice la Biblia y otros no. ¿Qué es lo que le manda la Biblia al cristiano? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un mandamiento sencillo de Dios, ¿cuál es? Por nada estéis afanados. Entonces, cuando uno se afana, ¡ay, me voy a mojar! Pues simplemente no está guardando los mandamientos. ¿Por qué uno puede vivir sin afanarse porque va a llover? Porque la Biblia dice que usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para ordenar que escampe, que las nubes se corran. Y si tiene autoridad para ordenar que escampe, que las nubes se corran, que no llueva ni llovine, pues ¿por qué no hizo? ¿Me estoy haciendo entender? La gracia es la puerta abierta del cielo llamada Jesús. Pero la Biblia establece que la gracia, para que usted reciba los beneficios de la gracia, tiene que estirar la mano de la fe. Usted estira su fe, usted desarrolla su fe cuando cree lo que dice la Biblia. ¿Cómo uno hace para creer lo que dice la Biblia? Pues es muy fácil. Mire, aquí está la fórmula. Si usted hace esto, su fe se desarrolla. Por favor, escuche esto. El plan de Dios es que usted esté sano, totalmente sano, pero el plan de Dios es que usted tenga dinero para vivir muy bien, para dar y convidar, pero también el plan de Dios es que usted esté casado con su cónyuge, le vaya bien, que tenga buenos hijos, que le vaya bien, que se muera viejito, sano, con paz y con plata. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué no se cumple? Porque a algunos cristianos les va bien y a otros no tan bien. Porque la gente piensa que la gracia es, pues yo no tengo que hacer nada porque ya Dios lo hizo. No, señor, así no funciona. Para que funcione hay una palabrita que usted necesita entender, que se llama rema. Rema es palabra hablada. Por favor, digan conmigo. Rema es palabra hablada. Es palabra hablada. Pregunta, ¿qué es rema? Palabra hablada. Entonces, así funciona un rema. Así funciona un rema. Por favor, digan conmigo. Jehová es mi pastor, nada me falta. 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 Jehová es mi pastor, nada me Jehová es mi falta. pastor, nada me falta. Usted ahí está meditando la palabra. Y si llega un momento en que no tiene plata o no tiene comida, seguramente usted va a hacer así y le viene una voz a la cabeza que le dice, ¿quién es su pastor? Jehová. Le viene a la cabeza. Si Jehová es su pastor, nada le falta. ¿Me hago entender? O sea, usted mete Biblia adentro y la Biblia que usted mete adentro es la que Dios le saca. Entonces, ¿se ha acordado de algún versículo en algún momento? Deme un verso del que usted se haya acordado, una cosa puntual. Jehová es mi pastor y nada me Entonces, cuando usted tiene un problema que le falta, tiene que pagar el agua, la luz o el teléfono, o no ha vendido, y le viene un verso, Jehová es mi pastor, nada me falta, ahí el Espíritu de Dios se lo está hablando. Su deber y mi deber es hablarlo. Cuando usted se acuerda de un verso de la Biblia, perdóneme, no es que usted tenga una mente prodigiosa, no, es el Espíritu de Dios hablándole, porque el Espíritu de Dios habla por la palabra de Dios. Entonces, si a usted le viene un versículo, todo lo que me fortalece. Si le viene un versículo, si se acuerda de un versículo, es Dios hablándole. Su deber es que usted lo habla. Un día yo estoy orando, Señor, necesito unos centavos para pagar una cosa. Necesito 25 millones de pesos. Por favor, Señor, démelo, se lo suplico. Y estoy ahí y yo escucho una voz dentro de mí que dice, deleítate en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Ese es un verso que está en el Salmo 37, 7. ¿Sí? 4. Es un verso que está en el Salmos 37, 4. Salmos 37, vamos a ver. Salmos 37, 4. Yo no sabía dónde estaba, ¿sí? Dice, deleítate, así mismo Jehová y Él concede. Está en el Salmo 37. Yo estoy orando, Señor,
por favor, deme la plata, yo necesito pagar. Estaba orando con premura, con urgencia. Y yo escuché un verso que me dice, deleítate en Jehová. Ni siquiera estaba pensando en ese verso. Cuando me viene ese verso, Dios me está diciendo cómo recibir la plata. Si yo estoy pidiendo plata, Dios, por favor, necesito 25 millones, te lo ruego, dame la plata. Y me viene, yo escucho una voz que me dice, deleítate en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Eso es un verso escrito en la Biblia. ¿Quién me está hablando? Dios. ¿Qué me está diciendo Dios? Me está diciendo cómo hacer para recibir la plata. Ahí Él me está diciendo cómo hacer para recibir la plata. Entonces, ¿yo qué hice? Pues cuando yo escucho eso, ya dejo de decir, Dios, deme la plata, Dios, ayúdeme. Sino simplemente cuando yo escucho eso, empiezo a decir, gracias Dios, gracias Señor, me gozo porque ya tengo la plata, gracias Padre, tú ya me diste el dinero. ¿Por qué hago eso? Porque yo escuché un verso de la Biblia dentro de mi corazón. Lo escuché, ¿me hago entender? Eso es rema. Rema es palabra hablada. Eso es un rema. ¿Me hago entender? Cuando usted reviene un rema, usted habla lo que cuando usted se acuerda de un verso, usted lo dice, dígalo 5, 6, 7 veces y ese verso se le establece, como dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Cuando ese verso se hace carne, usted ya tiene fe de corazón, y usted camina declarando ese verso y le llega siempre plata, porque la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, ese verso Dios no me lo dio por los 25 millones de pesos, sino me lo dio para que nunca me falte dinero. Entonces cuando yo tengo una necesidad me dice, gracias Padre, porque mi Dios siempre me suple, porque Él ya me dio una palabra. Y la palabra de Dios sostiene el sol, la luna y las estrellas. La palabra de Dios es la que sostiene. Entonces, ¿cuál es la clave para que uno sea un cristiano exitoso? Dios le dio la clave a Josué. Mire lo que dice Josué 1:5. Ojo, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar es hacer. La Biblia dice, está escrito, es palabra de Dios. Usted sabe que mi mamá no escribió la Biblia. La Biblia dice, ore continuamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues orar continuamente. La Biblia dice, vaya a la iglesia, pues vaya a la iglesia. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Eso es leer la Biblia, pues lea la Biblia. La Biblia en el Nuevo Testamento tiene 7 veces ayune. Entonces ayune. La Biblia dice que Dios le dio a usted la responsabilidad de hablar del mensaje del Evangelio a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos. La Biblia dice que Dios le dio a usted la responsabilidad, no es si quiere. Es que Dios a usted le dio la responsabilidad de hablarle a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes del amor de Dios. Eso se llama evangelizar, eso se llama compartir la gran comisión. ¿Sí? Entonces usted le habla a la gente. Si hay un enfermo, ¿qué es lo que usted le debe decir? Mire, la sangre de Jesús fue derramada para que usted reciba sanidad. Usted necesita volverse a Dios, necesita entregar su vida a Dios. Si le falta plata, si está en quiebra, mire, la sangre de Jesús fue derramada para que usted reciba dinero de parte de Dios. Si están con angustia, de amargura, la sangre de Jesús fue derramada para que usted sea libre de amargura. Mire lo que Dios le dijo a Josué. Josué 1:5, la primera oración. Nadie te podrá hacer frente. Y en el Nuevo Testamento dice, usted es más que vencedor. Y en el Nuevo Testamento dice que el diablo no lo puede tocar. O sea, no hay forma de que usted pierda. Pero ¿cuál es la clave para que usted no pierda? Verso 6, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? Verso 8, en mantener la palabra de Dios en su boca. O sea, esfuércese y sea valiente para nunca se apartar de tu boca este libro de la ley. O sea, comprométase a estar hablando versos de la Biblia. Uno, por lo menos uno. Cójalo y muélalo. Qué rico si sabe 500 versos. Yo conocí una persona que hablaba 500 versos y eso se jactaba. Pero cada vez que tenía gripa, pues le daba gripa y se tomaba el Doles o el desenfriólogo. Entonces, ¿para qué sirve Biblia? Lo mismo que sirve una mamá muerta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día de noche meditarás. Meditar es coger un verso y decirlo.
¿Quiere ser usado, quiere que nunca le falte plata? La Biblia tiene 2350 versos que hablan de plata. Coja cualquiera. Esa es palabra de Dios. Y usted lo dice, y 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 lo dice. Ahora, no se trata de que como una licuadora, ¿sí? Por ejemplo, 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. No se trata de que usted lo diga 10.000 veces. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. No. Se trata de que usted haga como las vacas. ¿Qué hace una vaca? Yo el otro día me detuve a ver una vaca. Y la vaca se echa, o a veces está de pie, no está comiendo pasto. O sea, no está, sino está. Los que saben de vacas dicen que eso se llama rumiar. O sea, la vaca no está así, mire. No, despacito, 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 despacito. Tiene 4 compartimientos en el estómago, pastor. Gracias, Y gracias. los utiliza Es un todos dato, para extraer el nutriente de lo que se está comiendo. es un dato veterinario muy importante. Pues sí, porque cuando Sí. masticamos la palabra, extraemos el nutriente. Entonces, la idea es que pasa de el pasto, la hierba, llega al primer compartimento y de ahí lo pasa al otro, pero entonces, antes de pasar al otro, lo lleva a la boca, lo muele un poquito, lo lleva al otro y luego allá hay otros proteínas, otras enzimas y lo devuelve y lo vuelve a masticar y le saca más nutrientes de así 4 veces. Entonces, lo que ahí dice es mastique. ¿Sabe qué es meditar en hebreo antiguo? Es coger un verso y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que usted lo tenga en el corazón. Escúcheme eso. Con un solo verso que usted tenga de la Biblia, usted puede recibir salud, paz y vida. Un solo verso. Con un verso que tenga revelado. O sea, revelado es rema. Rema es palabra hablada. Entonces, escúcheme. Usted puede escuchar un rema de Dios. O sea, usted está leyendo la Biblia. Eso pasa mucho. Uno está leyendo la Biblia y de pronto la Biblia se levanta. Como que hay un verso que le jala. Cuando usted está leyendo la Biblia y hay un verso que le jale, se detiene y ese mismo verso lo lee 10, 12, 15 veces. Y ahí tiene un rema. ¿Cómo hace usted para tener fe? Simplemente lea la Biblia, léala despacio, en voz alta. Y no importa que de pronto no sepa leer bien, aprende a leer bien. Entonces usted lee hasta que haya un punto. Cuando haya un punto hace un descanso de 4 segundos. Yo aprendí a leer así. Cuando haya una coma hace un descanso de 4 segundos. Punto y coma es un descanso de 3 segundos. 2 puntos es un descanso de 2 segundos. Si hay un signo de interrogación, usted hace la voz de interrogación, pregunta o admiración, admira. Entonces voy a leer el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Punto y coma. 1, 2, 3. El 6. Esfuérzate y sé valiente. Coma. 1, 2, 3, 4. El 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¡Ojo! ¿En qué hay que esforzarse? En meditar la palabra de Dios. En meditar la palabra. Si usted se esfuerza en meditar la palabra de Dios, eso va a hacer que usted crezca en fe. Eso va a hacer que tenga fe para recibir dinero. Eso va a hacer que usted tenga fe para sanidad. Eso va a hacer que usted tenga fe para conseguir un esposo, una esposa. Eso va a hacer que usted tenga fe para ser feliz. Pero es necesario esforzarse. La gracia no invalida que usted extienda la mano y tome la gracia. Usted necesita extender la mano y tomar el regalo de Dios. ¿Cómo lo hace? Los judíos le preguntaron a Jesús qué obra debemos hacer, porque los judíos estaban acostumbrados a hacer obras. ¿Sí me explico? A hacer. Jesús dijo: la obra que Dios quiere es que ustedes crean en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, es el verbo. Entonces lo que está diciendo es: háblelo con su boca, hable un verso de la Biblia. ¿Quiere ser sano de sida, de cáncer, de herpes, de bulimia, de anorexia, de esquizofrenia, de locura, de los huesos, de los oídos, del páncreas, del hígado, de los riñones? Vaya a Isaías 53, 4, 5. Escríbalo. Si escríbalo 1000 veces, pero cada vez que lo escriba, léalo. O simplemente lo lee. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades.
O ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo fui sanado. ¿Y qué hay que hacer? Vuelva a leerlo. ¿Y qué hay que hacer? Vuelva a leerlo. ¿Y qué hay que hacer? Vuelva a leerlo. ¿Y qué hay que hacer? Todos los días siéntese 20 minuticos y lo único que hace es leerlo, 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 leerlo. Y le garantizo, como saber que estoy delante de Dios, que antes de 3 meses, no importa la enfermedad que tenga, usted queda sano. Porque eso es lo que dice Dios. Si le falta plata, si no, se le está debiendo, simplemente coja un verso de la Biblia, puede ser Filipenses 4:19. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siéntese y dígalo 20 minutos todos los días, dígalo media hora. Oblíguese a decirlo. O sea, lo único que va a hacer es sentarse y decirlo. Al decirlo, usted está desatando el poder de la palabra de Dios, se está atando con el poder de la palabra de Dios. Hágalo 3 meses y le garantizo que esa palabra se le hace rema y usted empieza a recibir dinero de parte de Dios. Así se desarrolla la fe. Otra forma de desarrollar la fe. La Biblia dice que cuando uno ora en lenguas es edificado en la fe, en la santísima fe. Entonces, el orar en lenguas, escúcheme por favor esto porque ahí muchos cristianos fallan. El diablo viene a robar, matar y destruir. El diablo no quiere que ningún cristiano hable lenguas. El diablo ha levantado ministros para decir que las lenguas no existen, que eso ya pasó. El diablo ha levantado ministros para decir que no hay milagros. Eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. Hace 2000 años había gente que cree, pero hoy hay gente que cree. O sea, las señales que le hicieron a ellos son vigentes hoy. ¿Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús? Sí. Hay gente que dice que no tenemos autoridad, que la autoridad la tiene Jesús. No, señor. La autoridad no la tiene Jesús. Porque en Lucas 10:19 dice, Jesús dice, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo y nada malo les va a pasar. O sea, Jesús nos está dando autoridad. Tenemos autoridad delegada. En Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, Él está dando autoridad delegada. ¿Tenemos autoridad? Sí. En Mateo 28, 18 y 19, Jesús después de resucitar dice, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, pero yo se lo entrego a ustedes, por tanto vayan y hagan, en mi nombre, hagan esto, en mi nombre. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y señoree, eso es autoridad delegada. Entonces usted tiene poder, acepte que tiene poder. ¿Qué necesita usted para ser un cristiano de poder? Escuche esto. Caminar en fe. ¿Qué es caminar en fe? Hacer caso a lo que dice la Biblia. ¿Cómo usted hace para que le empiecen a ocurrir milagros y señales y se le multiplique el dinero? Empiece a orar lenguas. ¿Cuánto tiempo hay que orar en lenguas? Pues entre más mejor. Jesús en Getsemaní va a ser crucificado. Él está orando 3 horas. Él lleva a Pedro, Juan y Santiago y vuelve. Y les dicen, ni siquiera han podido orar 1 hora. Ahí está diciendo, porque usted sea un cristiano así regulimis, por lo menos ore 1 hora en lenguas, más mejor. 1 hora en lenguas lo vitaliza a usted, lo llena de unción propia, de vida propia. Pero si no ora 1 hora en lenguas no funciona. Usted puede orar 10 minutos, 15 minutos en lenguas, 3, 4 veces al día. Eso es como si usted va a una cancha de básquetbol 1 vez al día y hace 2 lanzamientos de cesta. Pues con 2 lanzamientos que usted haga para encestar y usted desarrolle la habilidad para encestar, va a necesitar muchísimo tiempo. Pero si usted va y se queda 1 hora haciendo lanzamientos, obviamente el tiempo se acorta. Es apenas lógico. Entonces, cosas para que usted desarrolle la fe conforme a la Biblia. Lea la Biblia. Lea flojera leer cuánta cosa hay. Busque los milagros que hay en la Biblia. Los milagros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y lea los milagros, léalos. Lea cómo Jesús caminó sobre el agua. Lea cómo Moisés habló y vino la plaga de ranas, la plaga de piojos. Vea cómo se abrió el mar rojo. Lea cómo Elías oró y descendió fuego del cielo. Lea. Leyendo milagros su fe crece.
crece. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Orar en lenguas. El orar en lenguas es un don muy atacado de parte del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. El que ora en lenguas en su mente no entiende, pero está siendo edificado por el Espíritu Santo. Eso le pasa a todos los cristianos que llevan tiempo, van orando en lenguas, y más a cristianos que están empezando el don de lenguas. Están empezando el don de lenguas y le viene un pensamiento, pero ¿para qué habla si no entiende? La Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios y en su mente no entiende. ¿Por qué habla en lenguas? Porque creo lo que dice la Biblia. ¿Entiende? No. Entonces, ¿para qué habla? Porque la Biblia dice que cuando hablo en lenguas, hablo con Dios, aunque en mi mente no entienda. Como yo creo la Biblia, yo hablo. Pero si no entiende, ¿para qué habla en lenguas? Porque yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que cuando hablo en lenguas, aunque no entienda, mi fe está creciendo. Pero uno a veces está leyendo y hablando lengua Y se llega pierde. como un mensaje. Es así. Claro. Entonces usted puede, si tiene la habilidad de leer mentalmente, usted va leyendo y hablando lenguas. Lo puede hacer. Usted puede hablar lenguas mientras va manejando, mientras pela papas, mientras hace aseo. Pero escúcheme, funciona la vida cristiana porque usted se desarrolla en fe. Desarrollarse en fe es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí no estamos hablando de ley o de gracia. Estamos hablando de que es muy elemental. Si usted tiene la llave, si Dios le da la llave de su casa y usted no usa la llave de su casa para meterla en la cerradura de la llave de su casa, pues es muy elemental, no va a entrar a su casa. Sí, pero es por gracia, Dios me la dio. Pues es muy elemental, no meta la llave y no entra. Entonces usted tiene que hacer algo. Sí, pero Dios lo hizo todo, y en Jesús y la gracia, bla, 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 bla. No, señor, usted tiene que estirar la mano de la fe. ¿Me hago entender? Usted tiene que estirar la mano. O sea, por fe, usted dice, yo creo que estoy sano por la llaga de Jesús. Cuando usted dice eso y lo dice, usted toma de la obra que Dios hizo en Jesucristo para quitarle la enfermedad y recibe sanidad. Ahí tomó de la gracia. Pero lo tiene que hacer usted. Cuando le falta plata, usted dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme. Ahí usted está tomando de la obra que hizo Dios en Jesucristo y toma de la gracia. Así funciona. Entonces yo tengo que orar. Si quiere, no ore. Tengo que ir a la Biblia. Si quiere, no lea la Biblia. Tengo que ir a la iglesia. Si quiere, no vaya. ¿Y qué le va a pasar? Lo mismo que le pasa a una persona que le entregan las llaves de la casa, lo ponen frente a la llave de su casa, con la llave de su casa, y se la regalan y no se anima a abrir, pues no va a tener casa y no va a vivir en la casa. Lo mismo que le pasa a un caballo que tiene sed, lo ponen frente al pozo de agua y no bebe. ¿Me hago entender? Dios diseñó la cosa para que usted como cristiano tenga un movimiento de fe. Ese movimiento de fe es un movimiento de fe, no de ley. ¿Me estás haciendo entender? O sea, no es que le toque. No, si quiere no ore. Aquí no pasa nada. Pero ¿qué pasa si no ora? Usted que es cristiano sabe que si no ora se desinfla. Como que a uno se le van las ganas. Usted que es cristiano sabe que si uno no lee la Biblia, como que uno se desinfla, como que uno. Usted que es cristiano sabe que si uno no va a la iglesia, como que uno se desinfla. ¿Qué pasa si uno deja de caminar en la vida cristiana? Pues uno empieza a mirar el mundo. Y en la medida que empieza a mirar el mundo, empieza a pensar en los problemas que hay en el mundo, en los deleites que hay en el mundo, y se olvida del cristianismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, hay cosas que usted necesita hacer. Punto. Le toca. Si quiere, no las haga. Cuando usted se casa, yo me casé con una mujer maravillosa, que da unos besos espectaculares, pero yo jamás pensé que tenía que trabajar para comprarle ropa. Yo me casé con una mujer maravillosa, que da unos besos espectaculares, pero yo jamás en mi vida pensé que me tocaba romperme la espalda para comprar una casa para ella. Pero ¿sabe qué? Una vez que me caso, me doy cuenta que toca comprar ropa. Me doy cuenta que toca trabajar. Y lo hago con gozo, con alegría. Porque como la amo, no me cuesta trabajar. No me cuesta, no es un problema. ¿Me hago entender? Como usted nació de nuevo y Dios le puso amor de Él en su corazón, usted ora con gusto. No le toca.
Usted va a la iglesia con gusto, no le toca. Usted lee la Biblia con gusto, no le toca. Usted diezma y ofrenda con gusto, no le toca. ¿Me hago entender? Así funciona. Hay que moverse por la fe, sí. Crezca su fe, lea Biblia. Si no ora en lenguas, lea Biblia. Y si quiere orar en lenguas y no ora en lenguas, comuníquese con nosotros por teléfono, oramos. O ahí en el canal hay una enseñanza que dice cómo orar en lenguas desde su casa. Y usted reciba las lenguas y ora. Y eso es muy fácil, es como restaurar un muerto, es muy fácil. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos habló. Declaro que el Espíritu Santo de Dios hoy nos hizo entender la palabra. Y que esta palabra, el Espíritu Santo de Dios la sembró en su corazón, una raíz sólida y profunda. Y usted la atesora, la retiene y permanece en esta palabra. Y el diablo no se la puede robar. Sello esta palabra en su corazón, para que dé fruto, para que crezca. Y Espíritu Santo, te pido, en el nombre de Jesús, pone en nosotros el querer como el hacer para que oremos. Para que hagamos lo que dice la Biblia sin tanta vuelta, sin tanta cosa. Somos santos, que actuemos santos. Somos reyes, que actuemos como reyes. Tenemos la mente de Cristo, que pensemos como Cristo. En el nombre de Jesús. Así es hecho en el nombre de Jesús. Usted que nos ve por el YouTube, esta es una enseñanza que le cambia la vida a su mamá, a su papá, a sus parientes. A usted mismo, vuelva a enseñar, vuelva a escuchar. Mándesela a sus amigos. Suscríbase al canal. Al enviársela a sus amigos, al suscribirse al canal, hace obra de evangelista. Ayúdenos a llevar el mensaje del evangelio al mundo. Así funciona. No se ponga a criticar ni a cuestionar. Lea la Biblia. Si está en la Biblia, pues es así. Es así de fácil. Prospere y venza en todo. Y si está enfermo, en el nombre de Jesús, sea libre de todo tipo de enfermedad y levántese a caminar. Y si está enfermo, ahora sea libre y sano en el nombre de Jesús. Empieza a hacer lo que no podía hacer. Y que reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Somos la iglesia cristiana El Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia. Si no tienen donde congregarse, venga. Aquí encuentra una iglesia donde encuentra amor y es edificado en el nombre de Jesús. Chao, chao, chao.